Todos los días nos preparamos para ir al trabajo. Bueno, me imagino yo, ¿no? Nos preparamos, tenemos el uniforme o la ropa. Las esposas que de pronto trabajan en casa y no están por fuera, se levantan muy temprano a preparar el desayuno, el almuerzo, tal vez a su esposo. Nos preparamos para casarnos, hacemos unos preparativos con meses de anticipación, la lista de invitados, cuál va a ser la comida y toda esta parte. Nos preparamos para la graduación, estudiamos durante, no sé, 5 años, 4 años, los años que sean necesarios, y luego llega el momento de graduarse. Nos preparamos también para muchas cosas y hacemos planes todos los días sobre cosas que queremos hacer y que creemos que son muy importantes para nuestra vida. Pero hay algo para lo que poco las personas se preparan, y es el momento de la muerte. El momento de la muerte es algo que para muchas personas siguen diciendo que los toma por sorpresa. ¿Sí? Alguien dijo que estaba pensando mucho y lo encontraron así pensando, preocupado. Y pensaba mucho todos los días, pasaba horas pensando. Y un amigo le pregunta: ¿por qué piensas tanto? Es que fui al médico y me dijo que yo me iba a morir el día menos pensado. Entonces él pensaba mucho para no morirse ese día. Chistes malos, sí, malos. Pero es algo que a mucha gente le toma por sorpresa. Y es sorpresa exactamente porque no sabemos cuándo, pero no es sorpresa porque sabemos que sí o sí va a ocurrir. Y aunque hemos hablado en otros momentos de este tema, yo quiero hablar de lo que va a pasar después de la muerte. Porque la muerte, para empezar, es inevitable. Y en el libro de Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Este texto de Eclesiastés muestra que la muerte es inevitable. No hay ningún ser humano que tenga algún tipo de poder, potestad, autoridad, llámese dinero, llámese avances científicos, llámese lo que quiera llamarlo, para decir: no me voy a morir. No existe. No hay forma de retener el espíritu, de impedir que el espíritu se separe del cuerpo y ocurra la muerte. Y dice el texto: no vale ninguna arma en esa guerra. Todo el que va a esa guerra al momento de la muerte con la intención de ganar, pierde, porque no hay forma de evitar que ocurra. Simplemente ocurrirá la muerte. Incluso la parte final dice: ni la impiedad o la maldad librará al que la posee. Como algunos dicen, no, que mala hierba nunca muere, y la mala hierba también se muere. O sea, no hay quien pueda decir: no me muero, no importa si es malo, si es bueno, si tiene cualquier poder económico, se va a morir. Y según Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y dice que está establecido, o sea, es un paso que todos debemos dar sí o sí. Entonces pregúntale al que está a su lado: ¿cuándo piensas morirte? Suena rara esa pregunta. En estos días no he pensado mucho en eso, ¿no? Realmente no tengo como mucha necesidad de hacerlo. No tengo mucho afán, no he pensado en eso. Pero no es algo extraño. Es un paso que todos debemos dar. Y ojo, no es negativo, no es malo. Aunque Dios no diseñó la muerte para el hombre, la muerte entró como consecuencia del pecado. Dios le dijo al hombre: si comieres de este fruto, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la paga del pecado es muerte, dice por allá el libro de Romanos también. Pero aunque la Biblia lo muestra de esta manera, la muerte no es algo negativo. La muerte no es algo malo. La muerte es un momento de esperanza para la gente, porque la muerte nos permite pasar a la eternidad, donde por fin
El que busca a Dios será libre del pecado que hay en su cuerpo y vivirá una vida eterna en paz, sin pecado y sin nada por el estilo. Pero lamentablemente la muerte se convierte en un momento muy difícil para la persona que muere sin Dios, porque será un momento inevitable, irreversible, donde habrá una condenación eterna que no podrá ser cambiada posteriormente. Hay errores que uno comete que luego tiene la posibilidad de arreglar, ¿cierto? Te tiraste el semestre, duro, plata, tiempo, pero todavía lo puedes volver a hacer, por duro que sea. Pero una persona que se va a la eternidad, al infierno, a la condenación, no puede revertir esa realidad. Sin embargo, la muerte, vuelvo y digo, es inevitable, es un paso que todos debemos dar y no es negativo necesariamente, aunque para las personas que quedan posteriormente, los familiares, los seres queridos, las personas allegadas, esta muerte pues produce dolor por la ausencia, aunque a veces es posible que ese dolor se haga más duro o más fuerte de lo necesario, porque la gente por alguna razón acompaña ese momento de muerte de un familiar con un poco de recuerdos nostálgicos, de despecho, música extraña, que los pones a sufrir más y más de lo necesario, porque es necesario que haya un dolor, pero a veces es más de lo normal. Nadie puede escapar de la muerte. La muerte no distingue edad. No, usted está muy joven, usted no. Usted está viejito, usted ya hay que llevárselo. Algunos decían que algunas personas tienen tanta edad que cuando pasan por el cementerio escuchan una voz que le grita: incumplido, incumplido. Sí, lo están esperando hace rato allá y nada que llega. Pero la muerte no distingue sexo, la muerte no distingue edad, la muerte no distingue salud. Ojo, es un error creer que solo se mueren los enfermos. Mire, para morirse solo se necesita estar vivo. La edad no, el sexo, la iglesia, no, los cristianos no mueren. ¿Quién dijo? O sea, todas las personas mueren. Ahora, no distingue la clase social. Y si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Es una buena pregunta. ¿Qué sabemos acerca de la eternidad, del destino eterno? Hay dos fuentes principales que podemos entender acerca de esto de la eternidad. Este es un tema que se da en la leche espiritual a las personas, pero que a veces a algunos no le prestan mucha atención. Y resulta que hay un conocimiento popular, y ojo con esto, que hay personas que le hacen más caso al conocimiento popular que al conocimiento bíblico. Pero para muchos el conocimiento popular, es decir, lo que la gente dice, lo que dicen desde generación en generación, se vuelve para algunos su manual de vida y se vuelve una palabra cierta, cuando en realidad muchas veces no lo es. En el conocimiento popular hay muchas definiciones del destino eterno. Por ejemplo, muchas personas piensan que después de la muerte no hay vida, todo se acaba allí. Y de hecho hay algunas sectas que hablan de este tema y enseñan, por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que algo que se llama la aniquilación de los impíos. ¿Y eso qué significa? Que una persona que muere en pecado simplemente desaparece y ya. ¿Sí? Usted se vio Los Vengadores, se volvieron así ceniza y ya desaparecieron, no van a ningún lado, ni al cielo ni al infierno ni nada, simplemente desaparecen, porque todo se acaba con la muerte, lo cual no es cierto, porque la palabra dice otra cosa. Por eso le digo, ¿cuál es mi base para lo que yo creo? Entonces muchos piensan que después de la muerte no hay vida y todo termina allí. Muchos que creen esto se desenfrenan haciendo en esta vida cuanta locura se le ocurra, porque vive la vida, mira que se va. ¿Ah, usted cantaba eso? Claro. Entonces mira, se va y no vuelve, y la vida es un carnaval, y todas las canciones que han sacado alrededor de ese tema, y la gente entonces se vuelve loca creyendo que tiene que hacer todo lo que se le ocurra, porque después de que se muera no hay oportunidad.
Otros piensan que después de morir hay otras vidas, especialmente los que creen en la reencarnación. Y entonces piensan que después de morir vuelven a la vida en otra forma, ya sea una forma animal o en una forma de otra persona. Algunos creen en la reencarnación y hablan que una persona reencarna de vida en vida hasta que alcance en la perfección. Eso tiene otro nombre que no me acuerdo. Y entonces, después que alcancen la perfección, entonces ya hasta ahí. Pero la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No viven 2, ni 3, ni 4, ni 5 veces. Y alrededor de ese tema hay un poco de creencias extrañas, como por ejemplo, que la gente que se muere, los que dicen que después de la muerte sí hay vida, la gente que se muere, algunos quedan por ahí deambulando, ¿sí? ¿Recogiendo qué? La plata prestada, no, los pasos, ¿sí? Y la gente ve muchas películas de terror, algunos, y mantienen psicoseados. Les recomiendo, no vea películas de terror, porque a veces eso afecta tanto a la fe de la persona que se llena de un temor que hace que su fe se apague. Pero la gente no viene a recoger ningún paso. Lo que fue, fue. Si no lo recogió antes de morirse, después de muerto no puede recoger nada. Otros dicen que la gente que se muere se va al cielo y desde el cielo nos cuidan, ¿sí? Otros dicen que la gente que se muere se vuelven ángeles, ¿sí? Especialmente los niños se vuelven ángeles. Falso, los ángeles son una creación totalmente distinta a los seres humanos, y un ángel jamás será un hombre y un hombre jamás será un ángel. No interesa a qué edad haya muerto, sigue siendo un ser humano. Entonces, las personas no se vuelven ángeles, pero las personas que mueren no nos cuidan. No los cuidaron aquí cuando estaban vivos algunos, los abandonaron algunos a los hijos. Los van a cuidar después de muertos. Y es un error. Porque la gente cree que la gente muerta, desde el lugar donde están, nos pueden ver y nos pueden mandar ayudas. ¿Sí? Falso. Y hay muchas creencias desde el concepto popular que la gente tiene. Y usted no puede quitar eso de su cabeza si no es con la Biblia. Y necesita ir a la Biblia para que usted se dé cuenta qué es lo que la palabra dice al respecto. Y esa es la otra fuente, la Biblia. A la Biblia la llamamos la palabra ¿de quién? De Dios. Significa que lo que está escrito allí, ¿quién lo dice? Ahora, ¿quién creó al hombre y a la mujer? ¿Quién sabe todo? Entonces, cuando yo voy a la Biblia, no voy a adivinar, no voy a ver qué idea extraña hay, voy a ver el origen de todo, la fuente de todo, y ahí me doy cuenta de cómo son las cosas en realidad. ¿Qué es lo que dice Dios? La palabra de Dios nos muestra sobre la muerte, las cosas reales que debemos conocer. La Biblia dice que esta es la fuente de conocimiento más segura, la palabra profética más segura, que nunca nos lleva a hacer algo malo o algo incorrecto, que nunca nos pone en un concepto equivocado. ¿Qué dice la Biblia del destino eterno? Primero, que el hombre solo puede morir una vez. Los cementerios confirman eso. Después de mucho tiempo usted va a mirar y ahí encuentra los restos del cuerpo de esa persona. Murió una vez, no se levantó de ahí para venir a otra vida en esta tierra. Y eso lo dice Hebreos 9:27, ya lo leímos. Solo Jesucristo murió y resucitó para no morir nunca más. Todos los que resucitaron antes, como un milagro de Dios, volvieron a morir, porque los hombres tienen que morir. Según la Biblia también hay dos lugares de destino eterno: el cielo y el infierno. ¿Suena mejor así? El cielo y el infierno son los dos lugares de destino eterno. En Lucas 16 del 23 al 25 nos muestra esto, que ahorita lo vamos a leer, pero también en Juan capítulo 5 del 28 al 29, y ese sí lo vamos a leer. Juan 5 del 28 al 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán. ¿De dónde? De los sepulcros a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán también a resurrección de condenación. Y este pasaje está mostrando que las personas después de muertas siguen vivas. Número 2, está mostrando que las personas después de muertas resucitan, todos, no solamente los justos, sino también los injustos. Todos vuelven a la vida, pero su destino es diferente. Solo hay dos: la resurrección para vida, dice aquí, y la resurrección para condenación. O vida eterna o condenación eterna son los dos destinos eternos: condenación o salvación, cielo o infierno. La Biblia también nos enseña que la diferencia entre ir al cielo o al infierno, o sea, la diferencia entre la salvación y la condenación, está en recibir o rechazar a Jesucristo como Salvador y Señor. Juan 3 del 17 al 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, dice el versículo 18 de Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué le pasó? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dígale que ahorita le contesto. Entonces, el que en él cree no es condenado, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado. La condenación o la salvación dependen de una cosa: el que se salva lo hará porque recibe a Cristo Jesús y con él la salvación, y el que se condena lo hará porque rechaza a Cristo Jesús y con él rechaza la salvación. No es más. Aquí no habla de las buenas obras, eso también es cultura popular, ¿sí? Uno se salva por las buenas obras, y por eso el que peca y reza empata, y Dios tendrá en cuenta las cosas buenas que yo hice para llevarme al cielo. Falso, falso, falso. Nadie va al cielo por obras. Nadie va al cielo o al infierno por la iglesia donde va. Nadie va al cielo o al infierno si carga la Biblia o no. Nadie va al cielo o al infierno por guardar ciertos mandamientos. Yo guardo los mandamientos porque amo a Dios, agrado a Dios, obedezco a Dios, pero los mandamientos, guardar unos mandamientos no me manda al cielo, a menos que esté guardando el mandamiento de recibir a Cristo en mi corazón. De lo contrario, si una persona no vive una relación con Jesucristo donde Él sea su Salvador y su Señor, esa persona no es salva. Esa es la diferencia entre ir al cielo y al infierno. Tienes a Cristo, eres salvo. No tienes a Cristo, eres condenado. Eso es así de sencillo, y no habla de otra manera. Y la razón de esto sencillamente es porque el único que pagó por los pecados se llama Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nadie va al Padre sino por Él. Nadie. Entonces, si yo no lo tengo, en Primera de Juan 5 también habla de eso. Primera de Juan 5 está diciendo que la persona que cree en Cristo Jesús recibe vida eterna, porque el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Esa es la diferencia entre cielo y infierno, para empezar. Ahora sí hablemos del ejemplo del rico y Lázaro. Lucas 16 del 19 al 31. Vamos a leerlo una vez más y vamos a hablar un poquito acerca del infierno, pero también queremos hablar del paraíso. Como tenemos ayuno, vamos a hablar primero de esta parte y luego vamos a hablar de la otra. Espero que no se quede en el infierno. O sea, que no se quede solo en esa enseñanza, que se quede también en la otra, que es la del paraíso. ¿Sí? Porque vamos a partirla en dos. Ok, Lucas 16 del 19 al 31. ¿Ya lo encontró? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió ¿quién? También el rico. Sí, los ricos también se mueren, cualquiera. Y fue sepultado. 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con ese está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí, o sea, del seno de Abraham al Hades, no pueden, ni del Hades pasar al seno de Abraham. Entonces le dijo el 27: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Me pueden colocar esa imagen al fondo? Gracias. Esta historia del rico y Lázaro nos habla, algunos dicen que es una parábola, otros dicen que no es una parábola, y parece que no es una parábola desde el punto de vista de que usa nombres de personas y habla de cosas muy particulares. Casi siempre en las parábolas se habla de figuras, de animales, de cosas sin usar nombres particulares, mientras que en esta sí se usa. Sin embargo, otros pueden decir que es una parábola porque Jesús con eso da una enseñanza, donde algunos de los hechos que se relatan aquí todo muestra una gran verdad, pero algunos hechos los muestra de una manera que puede suceder que no ocurra así, pero que al final lo que enseña es lo correcto. Es decir, por ejemplo, al rico hablando con Abraham, que está a lo lejos, y están hablando, y es posible que de pronto por la misma distancia y los lugares diferentes no pudieran hablar, pero Jesús lo muestra de una manera como ¿qué ocurriría si esto fuera posible? Si una persona que está en este lugar sintiera lo que va a sentir, ¿qué quisiera decir? Este rico dijo esto y esto y esto. Entonces, esta historia del rico y Lázaro que Jesús refiere, y eso es importante tenerlo en cuenta, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo Pablo, lo dijo Jesús. O sea, es una enseñanza que viene con toda autoridad. Es una enseñanza que nos habla de una gran verdad sobre la vida eterna. Alguien que viene de allá, que fue Jesús, y alguien que murió y resucitó, que fue Jesús. Él habla de esta enseñanza. Tal vez a los demás no le podemos creer algunas cosas, podemos poner en duda todo lo que queramos, pero definitivamente no podemos poner en duda lo que Jesús dice, porque Él sabe de qué está hablando. Y encontramos entonces algo así, vamos a tenerlo allí. Mientras tanto, ahorita vamos a explicar un poquito. Encontramos que la condición económica, bueno, el rico, la Biblia muestra, Jesús el Señor muestra ese gran contraste en esta enseñanza. Un hombre muy rico, tan rico que podía hacer banquetes extremos, espléndidos todos los días. Dice que vestía ¿de qué? Lino y púrpura. No, púrpura no era simplemente el color, ¿sí? Una tela con ese color era muy costosa. No cualquiera tenía ese tipo de ropa. O sea, este hombre tenía muchas cosas materiales a su favor. Y al otro lado, el otro extremo, está un hombre que le falta todo, hasta la comida. Hasta enfermo estaba. Y los perros le lamían las llagas. Para que un perro le lama las llagas, la persona está muy mal. No tiene ánimo ni para espantar los perros. Sí, el asunto es que pone los dos extremos para hacernos ver que no interesa cuál es la condición de la persona aquí en la tierra, si tuvo mucho, si tuvo poco. Lo que interesa es su relación con el Señor, que es el Salvador. Y dice entonces que los dos
murieron. ¿Cuál se murió primero? ¿Quién? Uno imaginaría que el primero que se iba a morir era. ¿Y quién se murió primero? Lázaro. Pero no necesariamente porque estaba enfermo. Pero dice el texto que se murió Lázaro. A ver dónde estoy. Aquí dice, ahora sí. Y dice, aconteció que murió el mendigo, Lázaro. Y luego murió el rico. Primero se murió Lázaro. Podría ser porque estuviera enfermo, pero no importa, el otro que estuviera muy sano, lleno de comida y lleno de muchas riquezas, también se murió. Todos nos morimos. El rico aparece en un lugar llamado el lugar. Me lo quitó. Gracias, se lo vuelve a poner. El rico aparece en un lugar llamado como el Hades. Allá está, lo alcanza a ver por allá. Y el mendigo Lázaro aparece en un lugar llamado el seno de Abraham. Entonces mueren los dos y aparecen en diferentes lugares. ¿Qué es el Hades? La palabra Hades significa o el lugar del olvido o el lugar de los muertos, que en el Antiguo Testamento se conoce como Seol. Seol, usted lo ha leído mucho en el Antiguo Testamento, y la razón por la que se dice Seol es porque el Antiguo Testamento se utiliza principalmente el hebreo y parte de arameo como lengua principal. En el Nuevo Testamento aparece la palabra o el lenguaje griego en mayor parte, pero Seol y Hades hablan del mismo lugar, de los muertos. Significa también contextualmente varias cosas. O sea, por ejemplo, cuando digo contextualmente, me refiero a depende de lo que se esté diciendo. Por ejemplo, alguien dice: esta vida que yo tengo es un infierno. ¿Significa que ya está en el infierno? ¿O qué significa? Que tiene muchos problemas, que hay muchas complicaciones, que la cosa está muy difícil, ¿sí? Terrible. Otros dicen: uy, esto parece un horno. ¿Significa que literalmente vive en un horno? ¿Qué significa? Que la temperatura está muy alta. Entonces, la palabra Seol, incluso la palabra Hades, contextualmente a veces se utilizaba para referirse a la sepultura. En el cementerio, la tumba, donde sepultaron a la persona, el lugar de los muertos, donde fue sepultado el cuerpo de la persona. Ese era el Seol o ese era el Hades. Pero aquí contextualmente está mostrando que el Hades no es la sepultura, sino un lugar donde la gente está y se encuentra despierta. No se encuentra dormida, no se encuentran inconscientes, no están tirados, están despiertos, activos en todos sus sentidos, activos. Y es una cosa interesante que la Biblia muestra. Algunas personas, cuando leen estos temas, cometen un error cuando descontextualizan los textos. Yo puedo leer un texto que hable de este tema de la muerte, por ejemplo, sin tener en cuenta los otros textos que hablan de lo mismo, y puedo terminar diciendo algo equivocado, como lo siguiente: los muertos, su memoria es puesta en el olvido, y eso significa que están dormidos. ¿Qué dice usted? Eclesiastés dice: pues su memoria es puesta en el olvido. Ahí no dice que están dormidos. 1. 2. ¿Qué fue lo que se puso en el olvido? Su memoria. Y el contexto está diciendo: los muertos nada saben. ¿Qué significa? Cuando la persona muere no se da cuenta nada más de lo que pasa en la tierra. Sabe todo hasta el día en que murió. El rico, por ejemplo, se acuerda de que tiene ¿cuántos hermanos? 5. Pero él no los estaba viendo, pero sabía que tenía 5 hermanos. Entonces la memoria puesta en el olvido significa que no va a saber nada más después de que se murió, pero todo lo que hizo hasta que murió lo sabe. Ahora viene la pregunta: si la persona no supiera nada más, ¿cómo Dios lo va a juzgar? ¿Sobre qué base lo juzga si la persona no se acuerda de nada? No habría manera de juzgarlo. Entonces, son errores que se cometen. Yo no puedo formar una doctrina de un versículo.
Por eso hay que mirar todos los textos en la Biblia que hablan del mismo asunto. Yo les conté alguna vez los 5 ciegos que querían conocer un elefante. Y un rey trajo un elefante, lo metió en una gran habitación, metió a los ciegos, los invidentes, y les dijo entonces que tocaran el elefante porque a través del tacto podían conocerlo. Y cada uno, de acuerdo a la parte donde se agarró, se hizo de una idea. Y uno dijo que el elefante era como un gran abanico, otro dijo que el elefante era como una cuerda delgada, otro dijo que el elefante era como una columna gruesa, otro dijo que el elefante era como una gran pared, otro dijo que el elefante era como una serpiente. Y lo que significa es que cada uno estaba agarrado de una parte del elefante, pero estaban todos equivocados al decir que el elefante era así. Tenían que combinar toda la información para decir el elefante tiene todas estas partes. Entonces yo no puedo decir que la persona que muere no se acuerda de nada de lo que vivió o que es puesta en el olvido. Tampoco puedo decir, como dicen los testigos de Jehová, que la persona que muere, justa o injusta, incluso el animal, van al mismo lugar, porque ahí no está diciendo eso. Y la Biblia aquí no muestra al perro del rico en el Hades, o a los perros que estaban con Lázaro en el seno de Abraham. La Biblia lo que dice es que la persona justa o injusta, o los animales, todos mueren. Y eso es distinto a estar hablando del destino eterno. Son dos cosas diferentes. Entonces uno tiene que mirar los textos para entender qué es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué necesito saber esto? ¿Quién me dice? Porque nos vamos a morir. Y después de que muramos, no podemos devolvernos a preguntar: pastor, ¿dónde era que yo tenía que ir? ¿Que cómo era que yo tenía que hacer? No hay manera. Esto es muy serio. Empecé diciéndole que nos preparamos para muchas cosas, menos para morir. Y yo no necesito prepararme para morir. Si quieres ir al cielo, sí. Si no quieres ir al cielo, vive como quieras. Pero quieres ir al cielo, te tienes que preparar. Jesús dijo que Él está preparando una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas ni cosas semejantes. Una iglesia gloriosa. Cristo viene por una iglesia que se está preparando. Diga al que está a su lado: prepárese. Usted se imagina el día de la boda, el novio llega bien vestido y llega la muchacha así como recién se levantó, despelucada, así. Tiene que prepararse. Partes del infierno. Ok, vamos a entrar a esto. Hades es el lugar entonces donde van las personas que mueren sin salvación. El Hades es el lugar donde van las personas que mueren sin salvación. Las personas que mueren sin salvación. Pero el Hades no es el lugar de condenación eterna. Es como cuando una persona es capturada por un delito del cual le están acusando. Le capturan, le dicen: usted es acusado por este delito. Lo llevan a una cárcel, lo encierran y empiezan un proceso de un juicio. Pero mientras le hacen el juicio, ¿dónde está? En la cárcel. Y cuando ya le hacen el juicio, ¿para dónde va? Para otra cárcel. Solo que esta vez con un término de tiempo en particular. Hay una sentencia, le dice si tiene que pagar una multa o cuántos años de cárcel y de qué forma tiene que pagar, ¿de acuerdo? Esa es la pena. Es la pena. Pues la Biblia dice que habrá una condenación, y esa condenación es una. Es decir, Dios no está juzgando a cada persona que se muere, sino que un día hará un juicio con todas las personas muertas. En particular con todos los que murieron sin Cristo, sin salvación, los va a juzgar a todos en un mismo momento. La Biblia, cuando habla de la resurrección, habla de la resurrección de justos y de la resurrección de injustos. Ya lo leímos en Juan 5. Por allá habla también en 1 Corintios 15. Y lo que muestra es que la primera resurrección es la resurrección de justos. Y ocurre en diferentes momentos: al final en el momento del arrebatamiento de la iglesia, al final de la gran tribulación y al final del milenio.
En esos tres momentos hay resurrección de justos, pero la resurrección de injustos ocurre una sola vez y es exactamente al final del milenio, en el momento del juicio ante el gran trono blanco. Me meto ahí. Metámonos ahí. En Apocalipsis capítulo 20, ya sé dónde dejé mi celular, lo dejé. En Apocalipsis capítulo 20, la Biblia nos habla del juicio ante el gran trono blanco. Y el texto dice que está el Señor ahí listo para juzgar a todas las personas. Y cuando habla del juicio ante el gran trono blanco, habla de un juicio que es justo, habla de un juicio que es correcto, habla de un juicio donde no hay mañas, trampas ni cosas escondidas, sino que es un juicio justo, porque es el juicio que está haciendo el Señor. Y en ese libro de Apocalipsis dice que allí aparecen, miremos un momentico, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12. ¿Cómo dice? Y vi a los muertos grandes y pequeños y de pie ante Dios, los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y el que no se halló, sus obras, y el otro, y el que no se halló, adelanté. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y el otro, el que sigue, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y el otro, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda, y el otro, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, este texto está mostrando al Señor juzgando y a todos en pie delante de Dios. Todos. Es el juicio final de las personas. En el juicio final no solo se juzgan personas, se juzga el diablo, se juzga la tierra y se juzgan varias cosas. Pero una de las cosas que se juzgan es a las personas que murieron sin salvación y están ahí en pie delante del Señor. Solo hay un momento de condenación. Entonces las personas, volviendo a la imagen, que mueren sin salvación no van directamente al lugar de eterna condenación, sino que van al Hades. Es un lugar de tormento, porque es una cárcel, es una prisión y es de tormento, pero no es el lugar definitivo, porque él tiene que ir luego al final allá. De hecho, el texto que acabamos de leer dice que el mar entrega a los muertos, pero hay otra cosa que entrega a los muertos: el Hades. El Hades entrega a los muertos. Entonces, este lugar no es el definitivo. Incluso al final dice que este mismo lugar es arrojado al lago de fuego, el mismo Hades. Y la muerte, son varias cosas que las podemos hablar más adelantico. Entonces, ahí está el rico y acá está el seno de Abraham. ¿Por qué se le llama seno de Abraham? ¿Dónde está el seno? Algunos dirán, en el cuerpo de una mujer. Todos tenemos seno. Este es el seno. A esta parte se le llama el seno. ¿Sí? El asunto es que cuando se habla del seno de Abraham, se hace referencia a la persona más importante para los judíos. ¿Quién es? Abraham, no es Moisés, porque Abraham fue el que recibió la promesa de ser el padre de esta nación. De hecho, cuando los judíos hablan, dicen nuestro padre Abraham, o somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces habla de Abraham como el principal, y se habla del seno de Abraham como el lugar donde está la persona más importante de los judíos en su fe judía, y el que está en el seno es el que está cerca de él, disfrutando cerca de su padre Abraham. Es una forma como se ilustra este lugar. El seno de Abraham queda en el infierno, no queda en el cielo, queda en el infierno. ¿Qué significa la palabra infierno? La palabra infierno significa partes inferiores. Eso es lo que significa infierno, partes inferiores. Y en el infierno queda el Hades, pero en el infierno queda el seno de Abraham. Algunos dicen porque la única parte donde habla del seno de Abraham es aquí en Lucas 16. En ninguna otra parte habla del seno de Abraham, solo aquí en Lucas 16.
Y alguno, señora, ¿qué? Ah, ya, por eso los puse así en la imagen, porque es que no es una foto que yo tomé, ¿no? Eso fue una imagen para ilustrar. Entonces, dice que el rico hablaba con Abraham y que veía a Lázaro, ¿sí? Y Abraham veía al rico. Obviamente creo yo en lo particular que el Señor lo dice de esta manera para ilustrar qué pasaría si estos dos conversan. Usted ha visto esas propagandas, por ejemplo, había una propaganda donde un señor va a toda y ve un carro y sigue y lo estrella y se mata. Y luego se bajan del carro diciendo, uy, ¿qué pasó? Hubiera frenado, hablando como que hubiera podido pasar si hubiera hecho algo diferente, algo así. Mueren y están hablando de qué habría pasado y por qué no pasa esto y por qué no ocurre lo otro. Pero lo que dice es que están en un lugar donde se pueden ver. Dentro de la fe judía, las personas que morían, todas iban al Hades, justos e injustos. Las personas que morían, todas iban al Seol, que es el mismo Hades, justos o injustos. Solo que en el Seol hay dos lugares diferentes, uno de tormento y uno de consolación. Es dentro del contexto judío, y lo que Jesús muestra es así. Por eso, aunque podían verse y estaban en el infierno, en esas partes inferiores, en el uno estaba con fuego de tormento y el otro estaba siendo consolado. El seno de Abraham queda igualmente en el infierno. O sea que el infierno no es un lugar único, son varias partes. Listo. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? Nos habla, cuando están hablando ellos, entonces el rico le dice a Lázaro, a Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo en el agua y toque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y él le dice, no se puede pasar de aquí a allá ni de allá para acá. ¿Por qué? Porque no han construido todavía el metro. ¿Por qué era que no se podía pasar? ¿Por qué? Estás viendo la imagen, no, recuérdese que dice el texto, una gran cima. No está mal escrito. Para aquellos que de pronto saben, la cima con C es el pico más alto de una montaña, una gran elevación. Pero está la cima con S, que es la que aparece aquí en el relato. Cima con S es una gran profundidad, es un abismo. Y usted encuentra aquí y encuentra en los otros textos donde aparece la palabra abismo en el Nuevo Testamento, y es exactamente la misma palabra, pero cuando usted la encuentra se refiere a diferentes cosas, o mejor, dice diferentes cosas del mismo lugar. Esa gran cima o abismo también queda en el infierno, y según el texto separa el Hades del seno de Abraham. Y aunque aquí en este relato no dice qué es el abismo y qué pasa en ese abismo, yo les quiero mostrar otros textos que hablan de ese abismo. Judas 1:6, Judas capítulo 1 versículo 6. Si usted gusta, mientras encuentran Judas 1:6, puede levantar la mano derecha, la izquierda y estirarse sin golpear al que está a su lado. Y recobra las fuerzas para continuar. Ya casi vamos a terminar en el infierno. O sea, ya casi vamos a terminar con el tema del infierno. ¿Estaremos en el seno de Abraham? Bueno, la Biblia habla del paraíso y hay que ver qué es eso del paraíso. Bueno, Judas 1:6. Pero si están atentos, no dicen, no, yo no quiero estar en el infierno. Sáqueme del infierno rápido. Bueno, ahorita salimos de este tema. Judas 1:6. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ese día del juicio final, el juicio ante el gran trono blanco, se juzgarán los ángeles, se juzgará el diablo, se juzgará la tierra, se juzgarán las personas. Es un juicio de varias cosas. Estos ángeles que no guardaron su dignidad, se refiere a los ángeles que se alejaron de Dios, se rebelaron contra Dios. Una buena parte de ellos fue encerrada en unas prisiones eternas, dice aquí.
Que vamos a ver los otros pasajes, porque esas prisiones eternas son o es el abismo. Mire lo que dice acá, Romanos 10 del 6 al 7. Romanos 10 del 6 al 7. Pero la justicia... ¿Quién? No entendí. ¿Los ángeles sienten dolor? Claro. No, Apocalipsis habla bastante del tema del abismo y los ángeles que están allí, y dice que durante la gran tribulación saldrán muchos de esos ángeles del abismo a destruir la tierra. Eso está en Apocalipsis. Pero vamos para allá. Romanos 10 del 6 al 7 dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre qué, de entre los muertos. O sea, abajo donde está el abismo también están los muertos. Ya, en la imagen, el Hades y el seno de Abraham, están los muertos cerca de donde está también el abismo. Lucas 8:31. Lucas 8:31. Los demonios hablan con Jesús y le dicen, le rogaban que no los mandase ir. Se quedó pendiente, tienen la Biblia. Ahora sí, los demonios, se acabó esta pila. Los demonios, voy a tomar le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. ¿Por qué Jesús podía mandarlos al abismo? Porque es una prisión de ángeles caídos. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y no le han subido. Los 1000 años vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. ¿El abismo tiene qué? Sí, sonido. Tiene llave. No le han puesto a El abismo tiene llave. ¿Y eso qué significa? No pueden salir el día que quieran, a menos que alguien les abra. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Para uno bravo hay otro más bravo. Y aquí hay un ángel atando al diablo. Aquí hay un ángel atando al diablo. O sea, la gente que cree que el diablo es superpoderoso, un ángel lo está atando. Ahora imagínense a Dios. Pero este ángel lo está atando y lo ató por 1000 años y lo arrojó ¿a dónde? Al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y entonces estos pasajes nos hablan del abismo como las prisiones eternas. Otros le llaman el tártaro, que es una palabra griega también y que hace referencia a un lugar del infierno. Y este lugar del abismo es el lugar donde estas personas, donde estos ángeles, son arrojados y están allí en una prisión. Hablemos del lago de fuego. Ya hablamos de 3 partes: el Hades, el seno de Abraham, el abismo. ¿Quiénes van al Hades? Pastor, ¿me lo puede repetir? Los malos, dicen aquí. Todos nosotros entonces somos malos, no hay uno bueno. La gente que muere sin salvación, antes y ahora pues sin Cristo como tal. Seno de Abraham, ¿quiénes iban ahí? Las personas que morían con salvación hasta antes de Cristo. Luego hablamos de eso. Y el abismo, o la cima, o la gran cima, que es una prisión eterna, prisión para ángeles. Ahora, ¿qué pasa con el lago de fuego? En cuanto al lago de fuego, Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno. Y está hablando el Señor Jesús a unas personas, le está diciendo que irán al fuego eterno. Este texto de Mateo 25:41 muestra bueno, aquí no lo llama lago de fuego, lo llama el fuego, pero es el mismo lago de fuego. Cuando usted lee Apocalipsis, aquí dice que este fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero cuando usted lee Apocalipsis 20, al final dice que Satanás fue lanzado al lago de fuego.
es el mismo lugar, es el mismo lugar. Y este es un lugar creado para los ángeles caídos para hacer su condenación eterna. No fue creado para el ser humano. Antes de que el hombre existiera, ya habían existido los ángeles. Y entre esos ángeles existió este ángel llamado Lucero de la mañana, o como algunos lo llaman, Lucifer, y que fue un ángel esplendoroso, grandioso, pero que se rebela contra Dios. Y cuando se rebela contra Dios, aparecen estos lugares: el abismo como una prisión, pero el lago de fuego como lugar de condenación eterna. Todo eso fue antes de que el hombre existiera, no fue hecho para el hombre. Ahora la pregunta es: ¿por qué los hombres van al lago de fuego si no fue creado para ellos? Si las personas siguen al diablo y viven como el diablo, pues van donde el diablo va, al lago de fuego. Entonces Mateo 25 habla de esto. Apocalipsis 19:20 habla de los primeros seres que serán arrojados al lago de fuego. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Esa bestia es el anticristo. Cuando usted lee el texto se da cuenta. Solamente lo digo para aclarárselo. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes? El anticristo y el falso profeta, lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Estaban la bestia y el falso profeta ahí. O sea, ellos fueron lanzados primeros y luego, bueno, que me ayuden con eso. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué dice después? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ojo, ya ahí estaban el anticristo y el falso profeta en el lago de fuego. Y luego ahí será arrojado el diablo. ¿A dónde? Al lago de fuego. Aquí hay otra mentira que la gente tiene en la cabeza como un concepto popular. ¿Cuál? Que en el infierno, ¿quién reina? El diablo. Y el diablo tiene un tenedor grandísimo y chuza a la gente y atormenta a la gente, porque la gente en el infierno le pertenece al diablo. ¿Qué dice este pasaje del diablo en el lago de fuego? Otra vez, Apocalipsis 20:10. ¿Qué dice? A la otra parte, la última. ¿Y serán qué? Atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando el diablo se rebela contra Dios, lo que él pretende es ser adorado como si él fuera Dios. Y si él en el infierno es el que manda y el que gobierna, entonces él sería el Dios del infierno, como en el caso de la me olvida el nombre griega, del concepto griego acerca del Hades, que el Hades es el Dios del inframundo. Entonces el diablo al fin sería el Dios del inframundo cristiano. Y en el infierno, en el lago de fuego, mejor, el diablo no está reinando, no está chuzando gente, no está atormentando gente, está ocupado. ¿Cómo? Siendo atormentado. ¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Esa es otra mentira que la gente tiene en la cabeza. El diablo no gobierna en el infierno. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ya llevamos varios lanzados al lago de fuego. Primero el anticristo y el falso profeta, luego el diablo, luego la muerte y el Hades. Y muestra la muerte y el Hades como lugares, pero los muestra aquí como también como si fueran seres lanzados, y significa de alguna manera que estos lugares harán parte del lago de fuego, o como cuando ocurre que el mar está allá, pero cuando inunda todo es el mar en el tiempo del diluvio.
El mar estaba allá, pero cuando empezó a llover todo parecía un gran mar, como que el lago de fuego al final arropa todo. Pero lo que dice el texto es que la muerte será destruida, y eso está en 1 Corintios 15 también. Y lo que significa es esto: si la muerte es destruida, ya no hay más muerte. Es decir, el que está salvo no va a morir y nunca va a perder su salvación allá. Será salvo toda la eternidad, no muere. Pero el que está condenado nunca va a morir y será condenado por toda la eternidad, porque no se va a morir. Eso es una cosa impresionante, porque cuando uno lo piensa, uno siente un chuzón, una quemadura, uno saca la mano, a uno le duele, y ahora imagínese eso todo el tiempo, sin parar. Se quema pero no se consume, como la zarza. Se quema pero no se destruye, y es por toda la eternidad. Y entonces ahí en ese punto es donde los testigos de Jehová, y hoy hablé más de los testigos de Jehová porque ellos hablan mucho de este tema equivocadamente, y dicen: si usted, que es un padre que ama a su hijo y su hijo comete un error, ¿usted lo quemaría? ¿Qué responde usted? No. Entonces, ¿cómo se le ocurre? Porque ellos dicen que no hay infierno. Ellos dicen que la gente simplemente es aniquilada y que no hay infierno, que el infierno es el Gehenna, y el Gehenna era el lugar donde estaba la imagen de Moloch, donde quemaban a los niños en sacrificio a ese dios, a ese ídolo. Pero también el valle de Hinnom, donde había como una especie de navarro, ¿cómo se dice? Un basurero, como eso le llaman de otra manera, un lugar donde queman la basura. Entonces todo el tiempo había candela. Y entonces ellos dicen que Jesús no estaba hablando de ningún infierno en la eternidad, sino que podía la persona ser echada en esa candela. Y no, porque él dice: el que tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces el alma no se destruye en un basurero, está hablando de un lugar eterno. Bueno, son varias cosas. Entonces es arrojada a la muerte, y por eso la persona salva ya no muere, y la persona condenada tampoco. Y a eso lo llaman la muerte segunda, la condenación eterna, la separación eterna de la presencia de Dios. No solo del tormento. Algunos dicen que el peor tormento que un ser humano puede experimentar es estar lejos de Dios. Lo cierto es que estos también van al lago de fuego, pero no son los últimos. Sigue la lista. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. Entonces al lago de fuego, el anticristo y falso profeta. Al lago de fuego va el diablo. Al lago de fuego la muerte y el Hades. Al lago de fuego va todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. Todo aquel que su nombre no está inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 amplía un poco más el concepto. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces allí serán arrojadas las personas que no tienen salvación. ¿Alguien me acuerda por qué habrá personas sin salvación? No entendí. ¿Por qué? ¿Por qué habrán personas en el lago de fuego? Porque rechazaron la salvación. Cuando la gente dice: no es posible que Dios mande gente al lago de fuego, la respuesta es: tiene la razón, Dios no los va a mandar. Ellos van solos, porque Dios no manda a nadie. O sea, sería como que Dios diga: me caes mal, te voy a echar al lago de fuego. Y eso no ocurre. Si hay alguien justo, y eso es lo que dice cuando la Biblia habla del juicio ante el gran trono blanco, está hablando de justicia justa, valga la redundancia, el justo juicio de Dios, dice un texto. Entonces Dios no está juzgando mal.
está juzgando correctamente y no puede tener por inocente al culpable. Soy culpable de mis pecados, todos lo somos y todos merecemos ir al lago de fuego, pero Jesús murió para perdonar nuestros pecados, limpiarnos y darnos vida eterna. Además, no iremos al lago de fuego. ¿Eso para quién es? ¿Para algunos o para todos? Para toda la humanidad. Si alguien se va al lago de fuego y se condena, ¿es por qué? Porque no aceptó al Salvador. Y ojo con esto, porque ahí se desprende otra parte que hablaremos en la segunda parte, y es que hay personas que quieren el cielo, pero viviendo en pecado. Hay gente que no quiere arrepentirse, simplemente quiere los beneficios de Dios. Que Dios me salve, que me lleve al infierno. ¿Usted se imagina el infierno lleno de pecadores? ¿Usted se imagina el cielo, lleno de pecadores? El cielo lleno de pecadores. El cielo lleno de pecadores. Sería una recocha impresionante, un desbarate. Sería terrible. Pero Dios no puede tener por inocente al culpable. Entonces, ese lugar del lago de fuego es el lugar de eterna condenación. Los que están en el Hades van al lago de fuego. Los que están en el abismo, que saldrán en la gran tribulación, eso es al final de la gran tribulación. La Biblia dice que saldrán como langostas del abismo. Son estos ángeles que están allí prisioneros. Salen a la gran tribulación, pero luego son todos echados al lago de fuego. Y del seno de Abraham le hablaré cuando hablemos del paraíso, que es otro tema que aparece en la Biblia, y según la Biblia no está en el infierno, el paraíso está en el cielo, pero vamos a mirar eso, qué es lo que quiere decir. Pongámonos en pie un momentico, ¿qué le parece? ¿Buena noticia? Sí. Me imagino a alguno diciendo, y ahora que el pastor ore, nos vamos. ¿Tiene revelación? No, tengo un poco de años de ser pastor. Y yo no sé, esa lucha tan tremenda, por allá de cuando en cuando hacemos un ayuno congregacional y hay gente que nunca se queda. Nunca. No, solo piénselo, no me lo tome a mal. No, pero es en serio, a mí me preocupa, como pastor me preocupa que nunca se quede un ayuno. Nunca, no puede, nunca, en serio, nunca. Saque un tiempo. ¿Por qué hicimos este ayuno congregacional hoy, siendo que el martes empezamos la semana de santificación? Porque hace varios meses no podemos hacer el ayuno congregacional porque tuvimos varias actividades ese mismo día. Entonces no hemos podido. Y el domingo, que termina la semana de santificación, no termina con ayuno. Ese día es la cena. Entonces lo hicimos hoy porque teníamos ya como 3 meses que no lo hacíamos. De verdad considere esto, y si usted lo ve como algo importante, cuando haya ayuno congregacional, saque el tiempo y venga a ayunar. Eso es una bendición. Quiero que pensemos un momentico en esto, mientras pasa el grupo por acá también. Si hay algo que determina nuestro destino eterno, es el pecado, específicamente cuando nosotros no nos arrepentimos. Algunas personas tienen esto un poquito como un tema que no se quiere tocar, o un tema que tal vez no se quiere considerar importante, o un tema que quisiera dejar en el olvido, o tal vez pienso que algunos pueden pensar que este tema de la eternidad, del cielo y del infierno, la salvación y la condenación, son solamente ficción, producto de la imaginación. Pero le cuento, si no hay cielo ni hay infierno, Jesucristo murió por nada. Porque de todas formas la muerte acaba con todo y ahí termina todo. No hay nada que hacer por usted ni por mí. Pero definitivamente
Gran parte de lo que motivó a Jesús morir en la cruz fue la eternidad. De hecho, Él dijo, después de que iba a morir y resucitar: me voy pues a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Voy pues y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Existe la eternidad. Y la pregunta es esta, la hicimos hace un momento, la vuelvo a repetir. Si usted tuviera que morir hoy, ¿dónde pasaría su eternidad? ¿A dónde iría? Pastor, pues la verdad no sé. Le voy a contar respuestas que a mí me han dado. Pastor, no sé. Otros dicen, pues yo considero que Dios debe tener en cuenta algunas cosas buenas que yo he hecho y ojalá me lleve al cielo. Otros han respondido, todo se acaba con la muerte. Yo espero haberle mostrado que la vida no se acaba con la muerte. Y si usted tuviera que morir hoy, ¿a dónde va a pasar su eternidad? De pronto usted puede decir, tengo todavía tiempo para pensarlo, ¿sabe? Ahí está el problema. ¿Alguna vez escuchaste de alguien que se murió cuando estaba vivo? Todos. No, la pregunta es esta. ¿Alguna vez se escuchó de alguien que se murió de una forma que nadie se imaginó? Yo no sé, fue tan repentino. Y yo con eso le quiero sembrar miedo en su corazón. No. Yo con eso le quiero hacer consciente que solo mientras estamos vivos podemos decidir algo. Pastor, estoy tan ocupado en mi trabajo que yo no tengo tiempo para pensar en esas bobadas. La gente que dice, yo no tengo tiempo para buscar a Dios, no tengo tiempo para leer la palabra, no tengo tiempo para congregarme. Y cuando se enferma, ¿por qué no le dice a la enfermedad que no tiene tiempo para enfermarse? Y algunos se enferman de gravedad y llega la muerte. ¿Por qué no le dicen a la muerte, ahorita no tengo tiempo para morirme? No siga con esa excusa. Piense en su destino eterno. Cristo ya hizo lo que podía hacer. Ya murió en la cruz para salvarle. Si usted ya conoce a Cristo, asegúrese que está caminando en obediencia con Él. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, entréguesela hoy, por favor. O si definitivamente, aún escuchando lo que escuchó, usted quiere seguir viviendo lejos de Dios, usted tiene esa facultad, puede hacerlo si ese es su deseo. Pero Cristo murió para salvarle. Así que yo quiero en esta mañana orar para que aquellas personas que no le han entregado su vida al Señor y hoy quieren entregarle su vida al Señor, arrepentirse de vivir en pecado, que ya no quieren seguir más lejos de Dios, hoy quieren reconocer que han pecado, pedir perdón a Cristo, aceptar a Cristo como su Salvador, lo puedan hacer. Me dicen por acá que nos visita Juan Sebastián Mosquera. ¿Quién es Juan Sebastián Mosquera? Bienvenido, Juan Sebastián. Maribel Gómez también nos visita. ¿Dónde está Maribel Gómez? Maribel, bienvenida. Javier Murillo también nos visita. ¿Dónde está Javier Murillo? Por allá, Javier, bienvenido. Y también nos visita Yermot Caicedo. ¿Se pronuncia así? ¿Cómo se pronuncia? Germode Caicedo, bienvenido. ¿Quién más nos está visitando hoy por primera vez? Levante la primera vez que viene, bienvenido. No me le sé el nombre, bienvenida. ¿Quién más nos visita? Bienvenida. Le damos una bienvenida a todos los que nos están visitando, bienvenida. Hay lugares donde pueden escribir nuestros nombres. Uno es la lápida de la tumba. Aquí yace fulano de tal.
fecha de nacimiento, fecha de la muerte. Pero hay otro lugar donde se pueden anotar los nombres según la Biblia, y es el libro de la vida. Algo leímos ahorita. El libro de la vida es un registro donde Dios escribe solo a las personas que se arrepienten y entregan su vida a Cristo. Y esas son las personas que se salvan. Ustedes, yo tengo aquí los nombres de algunos escritos aquí, otros no, pero le invito a que hoy ustedes le pidan al Señor que escriba sus nombres en el libro de la vida. Los únicos que no son arrojados al lago de fuego son los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Y eso cómo lo escriben? ¿Cuánto hay que pagar por eso, pastor? No se paga, sino que uno se arrepiente de vivir en pecado, pide perdón al Señor, entrega su corazón a Cristo y lo anotan. Así es como lo anotan a uno allá. Si usted quiere eso, ahí donde usted está, usted que vino por primera vez, o alguien más que quiera hacer esta oración, dígale estas palabras al Señor. Señor Jesucristo, te doy gracias en esta mañana porque entiendo que me amas. Creo que tú moriste por mi vida en una cruz. Creo que tú pagaste por mi pecado. Señor, yo soy pecador y estoy condenado sin ti. Merezco ir al lago de fuego y ser condenado porque soy pecador. Pero hoy entiendo, Jesucristo, que tú moriste en la cruz por mí. Pagaste por mi pecado para salvarme. Señor, perdóname. Hoy me arrepiento de mi pecado. Abro mi corazón y te pido, Señor Jesucristo, que entres en mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Jesucristo, me entrego a ti tal como soy. Límpiame y por favor escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesucristo, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Amén.